Muy bien, buenas tardes, Marta, Nixon, Luz, Lucila y Celina. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, bueno, inicio esta sesión, por favor, solicitándoles participación. Sí, es lo único que yo les voy a pedir. Bueno, recordemos lo que hemos estado trabajando ya la clase pasada, ¿cierto? La clase pasada estuvimos conversando sobre la estructura de la oración, ¿no es así? A ver qué recuerdan de lo que hemos trabajado, qué idea ya tienen, qué es la estructura o por quiénes, qué elementos está conformado la estructura del sujeto. Chicos, Luz, Lucila, participen, chicos. Intente, Miss. Luz, buenas tardes. A ver, ¿qué recuerdas de lo que hemos conversado la clase pasada? ¿De qué hemos conversado? ¿Qué elementos conforman la estructura del sujeto? ¿Qué elementos lo conforman? ¿Mm? ¿Qué elementos lo conforman, chicos? Reconociendo los verbos, Miss. ¿Hablamos de los verbos? Hemos hablado de los verbos. Dentro de la estructura del sujeto, ¿lo conforman los verbos? Lucila, Nixon, Marta. Celina. Miss, la semana pasada no asistí a clases y la verdad no sé de qué se trató la clase. Bueno, Yo también, profesora, yo no asistía. Recién yo voy a asistir porque no tenía internet. muy bien. Bueno, vamos a recordar para aquellos que no estuvieron, pero hay varios que sí estuvieron, ¿ya? A ver, cuando nosotros hablamos de la estructura del sujeto es netamente cuando vamos a hablar del sustantivo, ¿ya? Eso es la estructura del sujeto. La estructura del sujeto va a estar conformado por 4 elementos que vamos a encontrar dentro de una oración. Vamos a encontrar a los modificadores y a núcleos del sujeto y a una posición. Cuando nosotros hablamos del núcleo del sujeto, solamente pueden cumplir la función de núcleo del sujeto los pronombres y los sustantivos, ¿ya? No tiene nada que ver lo que es el verbo, ¿ya? El verbo no tiene nada que ver dentro de la estructura del sujeto. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? La estructura del sujeto netamente va a estar basado en lo que es la estructura, el núcleo del sujeto. ¿Quiénes conforman núcleo del sujeto o quiénes podrían cumplir la función de núcleo del sujeto son los sustantivos y los pronombres, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de modificadores, son aquellos que van a modificar al núcleo del sujeto para su significado. Ya tenemos un modificador directo y un modificador indirecto. El modificador directo va a modificar a mi sujeto de manera directa. ¿Ya? De manera directa. Modificador directo. ¿Quiénes forman parte del modificador directo? Los artículos y los adjetivos, pero sin enlaces. Pueden ir antes o después del núcleo del sujeto, pero nunca van a ir acompañados de enlaces. Es como si yo dijera la bolsa nueva. Bolsa, que es un sustantivo, ¿sí? Va a cumplir la función de núcleo del sujeto.
La es un artículo, va a cumplir la función de modificador directo. Y nueva es un adjetivo, también cumple la función de modificador directo. ¿Ya? En cuanto al modificador directo, va a enfatizar mucho la forma y el género o número de mi sustantivo. ¿Ya? Vamos a identificar de esa manera el género o el número de mi sustantivo. Y modificador indirecto es que de indirectamente va a modificar al sujeto, pero acompañado de enlaces que son conocidos como preposiciones, ¿ya? Y la posición que vamos a encontrar en la cual la posición cumple la función de seguir hablando del sustantivo, ¿ya? Cuando nosotros seguimos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición va a ampliar el sentido y significado de mi sustantivo, lo va a ampliar. ¿Ya? Es como cuando yo digo, por ejemplo, Juanita, coma, la más inteligente, coma, saca buenas calificaciones. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, la más inteligente es la posición, porque yo sigo hablando ahí de mí, de María. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo identifico a las aposiciones? Es porque siempre van a ir acompañados de comas. ¿Ya? Siempre. Muy bien. Ahora sí recordaron, chicos. Sí, Miss. Miss, no se Muy- ve la pantalla. Chicos, no observan mi pantalla, solamente mi portada está en la pantalla. No he vuelto a repetirla. Les estoy recordando nomás lo que ya hemos trabajado la clase pasada, para que más o menos me entiendan la clase del día de hoy. ¿Sí? A ver. El resto sí puede observar mi pantalla, está la portada, mejor dicho, la carátula. Lucila, Celina, Marta, ¿observan mi pantalla? Sí, Miss. Ya, muy bien. Los que no observan, me imagino que es su internet. Hay que salir y volver a ingresar, ¿sí? Muy bien, a ver. Bueno, ¿qué observan ahí? A ver, chicos, Lucila, Celina, Marta, Nixon, ¿qué observan ahí? ¿Qué me pueden decir de esa imagen? Un perro. Ya, es un perro, ¿qué más? A ver, un perro. Círculo. Miss, un perro dentro de un círculo. Ya, un perro dentro de un círculo, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir de ese perrito? A ver, ¿qué más? Un ¿Qué perro más? ¿Qué dentro. más? ¿Qué más me pueden decir de ese perrito? ¿Mm? Un perrito está dentro del círculo muy hermoso. ¿Puede ser, Miss? Ya, un perrito hermoso. ¿Qué más? ¿Qué características más le tienen del perro? Digan todo lo que observan. Tiene blanco y sus ojos negros y sus orejas bonitas. Ya, excelente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Eso nada más? ¿Qué más, chicos? ¿Solo eso?
Muy bien, a ver. ¿Qué han dicho que es un perro color blanco, ojos negros, ojitas, ojos bonitos, un perro dentro de un círculo? ¿Qué es lo que hemos hecho, chicos? ¿Qué hemos hecho del perro? Una descripción, Miss. Hemos descrito, ¿cierto? Hemos descrito. Hemos descrito al perro y hemos dado cualidades de él, puede ser, ¿cierto? Ahora, ese acto que nosotros hemos realizado se le conoce con el nombre de adjetivos, ¿ya? Los adjetivos son aquellas palabras que van a mostrar la cualidad tanto positiva como negativa. Pueden ser cualidades positivas o pueden ser cualidades negativas, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? ¿De quién? De mi sustantivo. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos, los calificativos y los determinativos. ¿Ya? Los calificativos van a indicar cualidades, es cuando yo digo perro grande, perro chiquito, perro hermoso, ¿ya? Y los determinantes es aquellos que van a concretar o van a limitar la extensión del sustantivo, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, pocas personas, cuando yo no voy a especificar quizás una cantidad exacta, ¿ya? Entonces, ahí cumplen la función de adjetivos determinantes, ¿ya? Entonces, ¿qué son los adjetivos? Son aquellas palabras que van a indicar cualidades o características de quién? De mi sustantivo, de cualquier tipo de mi sustantivo, ¿ya? Puedo decir niña hermosa o hermosa niña, por ejemplo, laptop color negra, casaca azul, lentes viejos, cuaderno sucio, mochila sucia, ropa sucia. Estoy calificando, estoy mostrando características del sustantivo. Tengan en cuenta ello, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Mm? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces vamos a ver los diferentes tipos de adjetivo calificativo, cuál es su función, el complemento y el atributo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, los adjetivos calificativos son palabras que van a variar, van a tener variación. ¿Qué quiere decir ello? Que van a adecuarse a la idea general del sustantivo. Recuerden que el sustantivo tiene variaciones de género y de número, ¿cierto? Cuando yo voy a hablar en género femenino, obviamente que mi adjetivo calificativo debe de estar en género femenino. Si mi palabra está, si mi sustantivo está en género masculino y en número plural, también mi adjetivo debe de estar en género femenino y en número singular o plural, dependiendo cómo esté. ¿Ya? También los adjetivos calificativos son aquellos que nombran cualidades o estados referidos a un sustantivo. Estados es referente cómo se encuentra, sucio, limpio, viejo, roto, ¿ya? A eso se refiere. También van a indicar el origen y procedencia de algo. Eso también es un adjetivo calificativo. Cuando yo digo María Huaracina, María Huancaína, esos son la procedencia, ¿cierto? Cuando yo indico procedencia es cuando me refiero también a un adjetivo calificativo, también cumple la función de adjetivo. Por ejemplo, cuando digo perro burgalés, ¿ya? Y cuando nombro cualidades o estados es cuando digo papel mojado. ¿Cuál es el sustantivo? Papel, ya que es un objeto, y mojado es mi adjetivo. En perro, burgalés, perro sustantivo y burgalés es el adjetivo que indica la procedencia del perro. ¿Ya? Ahora, el adjetivo calificativo va a cumplir como complemento del sustantivo y como atributo también.
¿Ya? El complemento del sustantivo es aquel adjetivo que va a aportar una cualidad o estado al sustantivo al que va a acompañar. ¿Ya? Ese es el complemento. Por eso se dice que es complemento, porque complementa al significado de mi sustantivo. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, mujer hermosa, mujer es mi sustantivo, hermosa es mi adjetivo, ¿cierto? Entonces yo estoy dando una cualidad en el cual estoy complementando el significado de mi sustantivo, ¿cierto? Porque si yo simplemente digo mujer, no tiene nada que ver y tampoco no tiene ningún otro significado. Mujer me refiero a una mujer, ¿cierto? Pero si yo digo mujer hermosa, estoy manifestando que me estoy refiriendo a una mujer que es hermosa, ¿cierto? Ahora, atributo y cumple la función también de atributo, que va detrás del verbo copulativo, que es ser, estar o parecer. Por ejemplo, cuando digo Fernando es tonto, ¿cuál sería ahí el atributo? Chicos, ahí, ¿cuál sería el atributo? En Fernando es tonto. Dora Angélica, Celina, ¿cuál sería el atributo? ¿Es tonto, Miss? Tonto, ¿cierto? Porque es y ya sería parte del verbo. ¿Qué me dice? Que para que cumpla la función de atributo va a ir a después o detrás del verbo copulativo ser, estar o parecer. Entonces, el adjetivo cumple dos funciones, como complemento y como atributo, ¿ya? Ahora, pero cumple solamente como atributo después que vayan acompañados del verbo ser, estar o parecer. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Ahora, hay diferentes tipos de clases de adjetivos calificativos, que los vamos a ver a continuación. Acá me parece que sea corrido. Bien. Ahora sí. A ver, hay dos tipos de clases de adjetivos calificativos, los explicativos y los especificativos. Cuando nosotros hablamos de clases de adjetivos calificativos, es como si habláramos de diferentes tipos de adjetivos, o mejor dicho, tipos de sustantivo. Así como hay tipos de sustantivos, también hay tipos de adjetivos. Ya recuerden que no solamente existe un solo tipo, hay una gran variedad de palabras que cumplen la función de un tipo de sustantivo. Hasta los pensamientos, los sentimientos y las ideas también son sustantivos. ¿Pero qué tipo de sustantivos son? Son sustantivos abstractos. Aquello que puedo sentir, más no puedo sentir con mis sentidos. También hay sustantivos concretos. Esos sí son aquellos que yo puedo sentir y percibir con mis sentidos. Ya todo lo que yo puedo tocar. Entonces, del mismo modo vamos a conocer las clases de adjetivos calificativos. Por un lado tenemos los explicativos, que van a ser aquellos que van a resaltar la cualidad del sustantivo. Este tipo de adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo y siempre debe de ir entre comas, ¿ya? Y lo vamos a encontrar en los epítetos. Y estos tipos de palabras llamadas epítetos los vamos a encontrar en las narraciones literarias, ¿ya? En las narraciones literarias, en los poemas que son más relucientes, ¿ya? Ahora, ¿qué serán los epítetos, chicos? ¿Mm? A ver, los epítetos son también aquellos que van a expresar, mejor dicho, son los mismos adjetivos, que son aquellos que expresan la cualidad o característica de mi sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá, la Blancanieve me encanta. La Blancanieve me encanta. Esa es la formación de un epíteto, ¿ya? Ahora,
¿Qué le falta ahí para que cumpla la función de adjetivo explicativo? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué le falta ahí? ¿Mm? ¿Qué le falta para que cumpla la función de adjetivo explicativo, chicos? ¿Qué le falta ahí, chicos? ¿Mm? Luz, Celina, Lucila, Nixon, Marta. ¿Qué le falta? ¿Mm? ¿Qué hemos dicho que son los adjetivos explicativos? ¿Cómo yo lo reconozco? ¿Cómo yo sé que es un adjetivo explicativo? Miss, explicativo es una cosa que una oración debemos explicar, Miss. No, no, no. Cuando yo digo adjetivo explicativo, por favor, présteme atención, es cuando vamos a resaltar ya la cualidad del sustantivo. Pero para yo resaltar esa cualidad, para que sea algo que está resaltando dentro de mi oración, acá me dice que debe ir entre comas y puede ir antes o después del sustantivo. ¿Ya? Ahora, en la oración que yo les estoy presentando, que dice la Blanca Nieve me encanta, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta, chicos? Observen la oración. ¿Qué le falta? ¿Mm? Véanlo bien. Chicos, hablen o ya se durmieron. ¿Qué es lo que le falta en esa oración para que sea explicativo? ¿Mm? Chicos, Puede ser, Miss, la Blancanieves está muy hermosa. no, 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 no. La oración está bien, pero hay algo que le falta que está dentro de las características de los adjetivos explicativos. Ahí bien claro les dice que uno resalta la cualidad. Eso está muy bien. Está resaltando qué cualidad de la nieve, que es de color blanco. Pero ¿qué es lo que le falta ahí? Luego nos dice que puede ir antes o después, ya está antes del sustantivo. Ya hasta ahí está correcto. Debe ir entre comas y los encontramos en los epítetos. Ahora, dentro de esa oración, ¿qué característica le falta para que cumpla la función de adjetivo explicativo? ¿Cómo yo sé que es un adjetivo explicativo? De las características que yo les he dado, ¿qué característica les falta que yo aplique dentro de esa oración y diga, y claramente diga, ah, ya, esta es un adjetivo explicativo? ¿Qué le falta? ¿Mm? ¿Qué le falta, chicos? Hablen. ¿Mm? Celina, ¿qué le falta a la oración? Celina, Lucila, Dora.
Los signos. ¿Qué signos? ¿Qué signos, Luz? A ver, chicos. No, ¿cómo voy a poner preguntas, chicos? No, a ver. Primero, me dice, resalta la cualidad de mi sustantivo. Ya, resalte. ¿Está resaltando o no? Sí, está resaltando, profesora. ¿Puede ir antes o después? Ya, está antes. Pero ¿y dónde están las comas, chicos? No hay las comas, pues. Eso es lo que le falta. ¿Ya? Ahí es lo que le falta, son las comas. ¿Sí? Por eso les decía, observen el texto, ¿ya? Y vean qué característica le falta dentro de las que yo les he mencionado. Le faltaban las comas, nada más. ¿Ya? Entonces, esos son los adjetivos explicativos. Y los adjetivos especificativos siempre van a ir detrás del nombre, siempre. Esa es la diferencia entre explicativo y especificativo. Explicativo puede ir antes o después y debe ir entre comas. Especificativo siempre va a ir detrás del nombre, mejor dicho, detrás del sustantivo. Ya recuerden que nombre es también la otra determinación o terminación que nosotros debemos manejar para el sustantivo. ¿Ya? Así que no vayan a decir, ay, la profesora dijo va siempre detrás del nombre, entonces siempre voy a usar un nombre. No, es el sustantivo. ¿Ya? Los distinguen, dice, del grupo al que pertenecen. ¿Qué quiere decir ello? Del grupo al cual están inmersos. Por ejemplo, yo tengo muchos carros color rojo, pero hay un coche color negro. Entonces, yo voy a distinguir, ¿no? Yo digo, quiero ese coche negro, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy distinguiendo de todos de los que hay, lo que yo quiero es ese coche negro. Estoy distinguiendo, estoy especificando, ¿ya? Ese es un adjetivo especificativo. Entonces, explicativo es donde vamos a resaltar la cualidad del sustantivo o también llamado nombre y va a ir siempre entre comas. Puede ir antes o después. Mientras que los especificativos siempre van a ir detrás del nombre, detrás del sustantivo, ¿ya? Y siempre va a ser, su función va a ser distinguirlos del grupo al cual están perteneciendo, ¿ya? Tengan en cuenta. Aquí, consulta. 6. Bueno, tomas 6. Chicos, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Todo claro? Lucila, Nixon, Marta, Celina, Luz, Dora, Litano. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Ya durmieron, chicos? Sí, está bien, profesora. Sí, me estaba escuchando. Es que un poco está lento mi internet. Te escucho, pero está bien. Ya, muy bien. A ver, por favor, les voy a pedir, ¿ya? Si es que tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, me la hacen, ¿ya? Para no caer, porque yo al final les doy ejercicios para que ustedes lo puedan desarrollar, en las que me van a identificar así los tipos de adjetivos que tenemos y desearía que por favor me la hagan, ¿sí? Me la hagan lo más rápido posible y así poder avanzar. Entonces, si me han comprendido, lo van a poder realizar. Si no me están comprendiendo y no me preguntan, no lo van a poder hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, al inicio les decía una de las características de los adjetivos es que también van a ser aquellos que determinan la procedencia o el lugar de alguien, ¿cierto? Que son llamados gentilicios. Cuando yo digo, aquella niña es Guaracina, estoy mencionando Guaracina, que es de Huaraz. A ese nombre, Guaracina, son conocidos como gentilicios. Cuando tú indicas o denotas la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o cosas. Ya cuando yo, por ejemplo, me voy a México y me digan, esa señorita es peruana. Peruana es un gentilicio.
Y ya tenemos una gran variedad de gentilicios. Por ejemplo, a ver con ustedes, Marta. Marta, ¿me escuchas? Marta. Sí, Miss. Marta, ¿de dónde eres, Marta? De Cajamarca. Cajamarca. ¿Y cómo les dicen a ustedes de Cajamarca? ¿Cuál es su gentilicio? En parte costa, las cajachas, podría ser. Ya, pero ¿cómo te dicen a ti? Tú vienes, por ejemplo, a Lima. Vas a Lima y ¿cómo te dirían a ti? Eres de Cajamarca. Cajamarquina, También. ¿cierto? Ese es tu gentilicio. Sí. Muy bien, Marta. A ver, Nixon. Nixon, ¿me escuchas? Nixon, ¿me escuchas? Nixon. Lucila. Lucila. Sí, profesora, Lucila, ¿de dónde eres? yo soy de Tacna. Tacna. ¿Y cuál es tu gentilicio? ¿Mm? ¿Cómo te llaman a ti? Como que, ¿Cómo les dicen a ustedes, a los de Tacna? Por ejemplo, a mí, yo soy de Huaraz, a mí me dicen Huaracín. A ustedes que son de Tacna, ¿cómo les llaman? ¿Cuál es el tacneños nos gentilicio? dicen. Tacneñas o tacneña, ¿no? Lucila es tacneña. Ese es un gentilicio. Muy bien, Lucila. Celina. Sí, profesora. Celina, ¿de dónde eres? De Camisea. ¿De dónde? Soy de Camisea. ¿Y cuál es tu gentilicio? ¿Qué? ¿Cuál es tu? Es que soy de Megantoni. Le dicen megantoniano. A ver, disculpa, Celina, no te logré escuchar. ¿Cómo es que te llaman? Es que somos de Megantoni. Le dicen megantoniano. Megantonia. Ah, Sí, Megantoni, ¿no? profesora. Ajá, sí. Ay, muy bien, excelente. A ver, un nuevo lugar conocí. Luz, ¿de dónde eres? ¿Qué? Presente, Miss. ¿De dónde eres, Luz? Yo de Tingo. ¿De Tingo? Tingo María. Tingo María. Ah, Tingo, María. ¿Y cuál es tu gentilicio? Tingalesa, Miss. Ah, muy bien, excelente. Litano Silva Raúl, ¿me escuchas? Sí, Miss. Litano es tu nombre, hija. Sí, me llamo Diana Litano. Lo que pasa es que no he podido ingresar con mi correo que creamos y por eso sigo ingresando con este. Ay, a Diana. Muy bien, Diana. Diana, ¿de dónde eres? De Piura.
Piura. ¿Y ustedes cómo les dicen? Piuranos. Piurana, ¿cierto? Diana es piurana. Ese es un gentilicio, es un adjetivo. Muy bien. Irma Luz Lavajos. Miss, yo soy de Ica, Ica. ¿Y cómo les llaman a ustedes? iqueños. Iqueños. Muy bien, excelente. Entonces, esos nombres que ustedes me han dado son los gentilicios de cada uno de ustedes. Y dentro del desarrollo de una oración, si tú tienes ese tipo de palabras, son llamados gentilicios, que también cumplen la función de adjetivo. Acá tenemos algunos gentilicios que ya ustedes, por ejemplo, me han mencionado, de Piura, de Tacna, ¿sí? Por ejemplo, a los de Bagua les dicen baguinos o baguinas, dependiendo del género. De Bongara es bongareño, bongareña. De Chachapoyas, por ejemplo, es chachapoyano, chachapoyana, ¿cierto? Esto se adecua dependiendo el género y el número de la persona, ¿ya? Condorcanqui son los condorcanquino, que es parte del Amazonas. De Luya es luyano o luyana, también pertenece al Amazonas. Utcubamba son utcubambinos, también de Amazonas. Y luego viene de Ancash, ¿no? De nivel Ancash. Aija, Aijino, Antonio Raimondi, Raimondino, Asunción, Asunceño, Bolognesi, Bolognesino, Carhuaz, Carhuacino, Carlos Fermín Fitzcarral, Carralino, de Casma, Casmeño, Corongo, Coronguino, Guari, Guarino, Guarmey, Guarmellano, Guaylas, Guailino, de Mariscal Luzuriaga, Luzuriaguino, ¿sí? De Ocros, Ocrosino, y así cada uno de los gentilicios de cada una de las personas, ¿ya? Que son aquellos que determinan el lugar de procedencia de algún sustantivo. Puede ser persona, animal o cosas, ¿ya? Muy bien. Ahora, dice, mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Las palabras resaltadas de ambas oraciones, ¿qué estarán denotando, chicos? Mi traje está formado por un pantalón azul, camisa amplia y llamativos accesorios. En ambas oraciones, el mi, el nueva, el aquel, el amplia y el llamativos, ¿qué estarán denotando ahí? ¿Qué están indicando? ¿Mm? ¿Qué indican, Resaltivos, ¿no? chicos? ¿Cómo? Resaltivos. ¿Resaltivos? ¿Qué están indicando? Si yo digo mi vestimenta, ¿qué indico? ¿Mm? Miss, amplia, No, no, no. Si yo digo mi vestimenta, ¿qué estoy indicando? lo que trae puesta. Mi vestimenta. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Yo digo mi celular. ¿Qué estoy indicando? ¿Mm? Chicos, si yo digo mi vestimenta, mi celular, mi cartera, ¿qué indico? ¿Qué estoy indicando ahí? ¿Qué es de Que usted, es de Miss? uno. Que es mío, pertenencia. ¿Ya? Ahora, si yo digo casa nueva, estoy dando un adjetivo también de la casa. Pero si digo aquel colegio, ¿qué estoy indicando? ¿Mm? Si yo Sobre el digo colegio, aquel Miss. colegio, ya, pero yo señalando, digo, aquel colegio es bueno. ¿Qué estoy indicando? Que el colegio es bueno, Miss. Ya, pero con aquel colegio, ¿qué te indico? Solo el aquel. ¿Qué estoy indicando? ¿Mm? Estoy indicando ubicación, chicos. Cuando yo digo aquel colegio, ese colegio, este colegio,
¿Qué estoy indicando? Ubicación, ¿ya? Ahora, esos son llamados adjetivos determinativos. Recuerden que al inicio les plasmé y les dije que hay dos tipos de adjetivos, los calificativos y los determinativos. Los calificativos son aquellos que son llamados los explicativos, los especificativos y los gentilicios. Los determinativos también vamos a tener una gran variedad porque siempre van a estar acompañando a un sustantivo. Si no, no cumple la función de adjetivo. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Si tú no estás con un sustantivo, no va a cumplir la función de adjetivo. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? A ver, cuando hablamos de adjetivos determinativos, como dijimos a un inicio, son aquellos que van a reducir la extensión, mejor dicho, el significado del sustantivo, ¿ya? Y está antepuesto al sustantivo, que quiere decir eso, que va a ir siempre antes del sustantivo, ¿ya? Y es pronombre cuando aparece sin sustantivo. Si tú me colocas un adjetivo sin sustantivo, va a cumplir un adjetivo determinante, ¿eh? Va a cumplir la función de pronombre, ¿ya? Y son variables. ¿Por qué hemos dicho que son variables? Porque siempre va a adecuarse al género y número de mi sustantivo. Ya, por eso decimos que es variable. Si está en singular, mi adjetivo en singular. Si está en plural, mi adjetivo en plural. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando yo digo el libro o mi libro. Ahora, hay tipos de adjetivos determinativos, que son los posesivos, que son aquellos que van a indicar posesión o pertenencia de algo. Ya lo que al inicio les decía, ¿no? Cuando yo digo mi libro, mi celular, ¿cuál es el adjetivo? El mi. ¿Qué tipo de adjetivo? Es un adjetivo determinativo, pero posesivo. Acá tenemos un pequeño cuadro en el que les indica para un solo poseedor y para varios poseedores. Como también qué tipo de adjetivos emplear en primera, en segunda y en tercera persona cuando nos indica a un solo poseedor, ¿ya? Y cuando nos indica a varios poseedores. No se usa uno solo. Yo, por ejemplo, no voy a usar cuando estoy refiriéndome que esos celulares que estoy observando es de varias personas, yo no voy a decir mis celulares, ¿cierto? Yo tendría que decir nuestros celulares, ¿cierto? A eso se refiere, ¿ya? Ahora, ese es por parte del adjetivo determinativo posesivo. Los demostrativos, que son adjetivos determinativos, demostrativos, van a ser aquellos que van a hacer referencia al lugar, que indica la proximidad o lejanía de que va a tener un ser, mejor dicho, el sustantivo. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos está mi sustantivo? Por ejemplo, si el objeto está cerca de la primera persona, va a indicar cercanía o que está próximo a mí. Cuando yo digo este celular, esta cartera o este cuaderno, ¿ya? Eso siempre y cuando yo me refiero en forma singular y cuando mi objeto o mi sustantivo al cual yo me esté refiriendo esté cerca mío. Si el objeto está cerca de la segunda persona, mejor dicho, por ejemplo, ustedes, ¿ya? Yo diría ese celular, esa cartera o ese cuaderno, ¿ya? Pero no está cerca mío, sino al tuyo. Y si el objeto está cerca tanto de la primera o de la segunda persona, va a indicar lejanía en general, lejos de mí y también de ti. Cuando yo digo aquel colegio, lo que decía hace un momento, ¿no? Aquella mochila, aquellos cuadernos y aquellas, por ejemplo, aquellas cremas, ¿cierto? Entonces, ni está lejos, digo, ni está cerca mío, ni cerca tuyo, ¿cierto? Ahí utilizo el aquel, aquella, si es en singular, y aquellos y aquellas si está en plural, ¿ya? Y los adjetivos indefinidos son aquellos que van a expresar cantidades inciertas, ya cantidades inexactas, cuando yo no especifico de manera clara una cantidad, ¿cierto?
Cuando yo digo, por ejemplo, veo a muchos pobladores ahí, ya, supongamos que hay 20 pobladores, pero yo no te digo, ¿sabes qué? Hay 20 pobladores. Lo que yo te voy a decir es, hay muchos pobladores. Muchos, pueden ser 20, 30, 40, pero no te estoy definiendo una cantidad exacta, ¿cierto? A eso se le conoce como adjetivos indefinidos. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, te dijera, coge cualquier fruta. O sea, no te estoy especificando que cojas, no sé, una o dos frutas, sino te estoy diciendo cualquiera, el que desee. Ahora, o cuando yo digo, hay pocos taxis. Para mí, pocos pueden ser 2 o 3 nada más que hay, pero yo no te digo ni hay 3 ni hay 2, te estoy diciendo que hay pocos taxis, no te estoy diciendo una cantidad exacta. Y cuando yo digo, guarda cada oveja, ¿cierto? Entonces, de esa manera, esos son los adjetivos indefinidos. Y luego tenemos los adjetivos numerales. Los adjetivos numerales son aquellos que sí nos van a indicar una cantidad exacta y van a modificar al sustantivo. Para ello, hay 4 tipos de adjetivos numerales: los cardinales, los ordinales, los multiplicativos y los partitivos, ¿ya? Ahora, los cardinales son aquellos que van a estar referidos a la serie natural de los numerales. Ya cuando yo hablo del 1, 2, 3, 4, 5. Cuando yo te digo, por ejemplo, la semana tiene 7 días, te estoy indicando una cantidad exacta. O cuando yo digo, en la canasta hay 7 frutas o hay 10 frutas, ¿cierto? Ahí sí te estoy dando una cantidad exacta. Los ordinales son aquellos que van a expresar orden, jerarquía, ¿ya? Estos tipos de adjetivos mayormente se emplea en competencias o para indicar el lugar donde o la jerarquía de alguien, del sustantivo. Por ejemplo, digo, ¿no? En el tercer bimestre aprenderé más, por ejemplo. Tercer, estoy indicando que en el tercer todavía yo voy a aprender más, ¿cierto? O yo, por ejemplo, te digo, vivo en el segundo piso. ¿Cierto? Te estoy hablando en jerarquía, ¿cierto? Es un adjetivo ordinal. O cuando digo, María llegó en segundo lugar. Entonces indico un orden, una jerarquía. Los multiplicativos son cuando nosotros empleamos términos, o mejor llamados, se podría decir, expresamos el lenguaje que se emplean dentro del desarrollo de la multiplicación. Cuando yo digo, sacó un arma de doble filo. Acá es doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, ¿cierto? Entonces, ahí en los multiplicativos indicamos la terminología, ¿sí? O las expresiones de la multiplicación. Y los partitivos son aquellos que van a expresar división, la expresión de la división, no la división, ¿ah? Sino expresan la terminología de la división. Por ejemplo, cuando digo, mi tío Pablo comió medio pollo a la brasa, ¿cierto? O Juanita comió un cuarto de pollo, ¿cierto? Ahí te estoy indicando la terminología o las expresiones que yo uso mayormente en la división. Entonces, estos 4 tipos de adjetivos numerales son aquellos que van a indicar cantidades exactas, cantidades específicas, pero dependiendo a qué tipo me estoy refiriendo. Cardinales, cuando me refiero a la serie natural de los números, ¿cierto? Los ordinales, cuando expreso orden o jerarquía. Los multiplicativos, cuando expreso la indicación, o mejor dicho, las expresiones de la multiplicación. Y los partitivos, la expresión de la división, ¿ya? Y por último tenemos los adjetivos relativos, que van a dar información del sustantivo que van a acompañar. Por ejemplo, cuya mochila se encuentra sucia, por ejemplo. Cuya mochila es de Juanita. O diría, ¿cuántos comerán hoy? ¿O cuántos niños comerán hoy? Entonces, es un adjetivo relativo, ¿ya? Entonces, lo único que yo tengo que saber es aprender a usarlos dependiendo el contexto, la situación en la cual yo me refiera o a qué me refiera, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?
¿Algo que quisieran que les repita? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. Bueno, espero que ese tema es sumamente fácil, lo único que queda es practicar y depender, siempre estar conscientes en qué contexto lo estemos empleando y se nos va a hacer sumamente fácil. Recuerden, sí, para que cumpla la función de adjetivo, siempre debe de ir al lado de un sustantivo, siempre. Si no, cumple la función de pronombre. ¿Ya, chicos? Muy bien, conmigo es el día de hoy es está aquí. Nos vemos la siguiente semana.